Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma y la ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó. Su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. En él victoria reina hoy, la maldición de mí quitó. Pues suyo soy y mío es Él.
su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, oh, gloria, oh, gloria. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Muy buenos días, hermanos. Estamos a pocos minutos de comenzar el sermón de este domingo 31 de mayo y queremos dar los avisos correspondientes a la semana. En primer lugar, queremos recordar a todos nuestros hermanos que el día lunes y martes está el Instituto Bíblico, clases de enseñanza bíblica, ya sea en el Antiguo Testamento y también teología. Entonces, para todos nuestros hermanos que están ya en las clases de Instituto Bíblico o incluso están interesados en estudiar las Escrituras los días lunes y martes, les recordamos que desde las 19:30 a las 10 p.m. se realizan las clases a través de Zoom. Así que, hermanos, animamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que si están estudiando, sigan adelante con las clases en lo posible para que puedan conocer más a nuestro precioso y Señor Jesucristo. También queremos animar y recordar a todos nuestros hermanos en relación a la oración.
Recuerden que los miércoles desde las 19:30 a las 9:30 p.m. tenemos nuestra reunión que también es a través de Zoom. Recordemos que hasta ahora no nos podemos reunir físicamente. Conocemos muy bien las circunstancias por las que no nos podemos reunir, pero queremos invitar a todos nuestros hermanos, animar a cada uno de ustedes a que se mantenga conectado con nosotros los días miércoles en la reunión de oración. Ha sido importantísimo y es necesario y va a seguir siendo importante el que oremos juntos como congregación, como iglesia, por las necesidades de nuestros hermanos, por su salud especialmente en este periodo de pandemia, por la economía de nuestros hermanos. También orar por nuestro país, por quienes nos gobiernan, porque necesitamos y debemos orar. Así que hermanos, animamos a cada uno de ustedes a mantenerse conectado en las reuniones de oración. No es una alternativa a la oración, no es una opción la oración, sino un mandato de nuestro Señor Jesucristo. También recordar a nuestros hermanos que continuamente se están realizando reuniones de jóvenes y reuniones de damas. Por supuesto, se va a estar avisando los horarios y las fechas correspondientes, pero quiero dar un aviso importante en relación a la reunión de varones. Queremos recordar a todos nuestros hermanos varones que el 6 de junio vamos a tener nuestra reunión de varones, sábado 6 de junio a las 7 a.m. Así que invitamos a todos nuestros hermanos en Cristo a que puedan estar conectados también a través de Zoom en esta reunión de varones. Seguimos con el estudio del libro El esposo ejemplar de Stuart Scott y llamamos a nuestros hermanos entonces y animamos para que estén ese día desde las 7 a.m. en adelante para poder seguir aprendiendo sobre el rol tan importante que Dios nos ha otorgado de ser esposos, eh, siguiendo el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Nada más que agregar, recordar entonces a nuestros hermanos que pronto ya estamos a puertas de escuchar el sermón. Queremos decirle, hermanos, que estén preparados con su familia, juntos con su familia, si en lo posible también compartir este mensaje y este sermón con su familia, con sus amigos, con personas que necesiten, por supuesto, y estén buscando escuchar las verdades de las Escrituras. Gracias a Dios podemos seguir escuchando su palabra y estar atentos a su verdad. Esperamos pronto, desde luego, reunirnos físicamente, pero mientras tanto, seguir fieles a nuestro precioso y grandioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están, amados hermanos en Cristo? Los saludo en el nombre del Señor. Nuevamente en este día domingo, el día del Señor, estamos reunidos, lamentablemente a través de este medio virtual. Estamos gozosos y queremos en el Señor algún día juntarnos. No sabemos cuánto va a pasar. Seguimos orando por nuestro país. Ha sido una semana difícil, una semana con noticias un poquito complicadas. Han sido unas semanas en las cuales muchos de los hermanos o muchas personas ya están pasando por momentos difíciles económicos, momentos de enfermedades, algún familiar, alguna persona está, algún conocido ha fallecido o incluso han estado enfermos. Entonces queremos animar con el Evangelio, queremos animar con la palabra de Dios, queremos predicar todo el consejo de Dios. No vamos a cortar nuestros mensajes, vamos a seguir estudiando el libro de Romanos, pero también vamos a pedir la dirección de nuestro Señor en este día domingo para que Dios utilice este mensaje de salvación para personas que necesitan conocer y afirmar o fundamentar también a los que son creyentes en el Evangelio y la importancia del llamamiento y de lo que el Señor nos llama como iglesia. Entonces, hoy día vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Romanos. En el capítulo 4 vamos a terminar los versículos del 9 al 12. Nos quedaron, y en realidad fuimos versículo por versículo casi, a través del capítulo 4, versículos del 1 al 12, hemos predicado casi 4 mensajes del capítulo 4 del 1 al 12, con este terminamos, que es el ejemplo de Abraham. El ejemplo en el cual
la enseñanza de la experiencia de Abraham, el padre de la fe, para nosotros va a ser tan importante de fundamentar la importancia del evangelio bíblico y la importancia de la palabra de Dios. Entonces vamos a dar lectura a la palabra de Dios hoy día en Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 12, y nos vamos a quedar con los versículos del 9 al 12 para que podamos disfrutar y analizar la importancia de la justificación por la fe y fundamentar nuestros principios de la salvación. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 12. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no le cuenta como favor, sino como deuda. Mas, al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre los hombres, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Oremos al Señor. Padre, utiliza este detalle de importancia y gran importancia de la palabra de Dios para trazar su mensaje y tomar los corazones de mis hermanos y de los que están oyendo. Padre, el día de hoy yo quiero pedir por aquellos que necesitan de ti, aquellos que necesitan ser fortalecidos en la fe, aquellos que están débiles, aquellos que están desanimados, aquellos que están desorientados, aquellos que necesitan tener en su mente y en su corazón una fortaleza en medio de dificultades y en medio de circunstancias difíciles. Gracias te doy por tu palabra. Y utilízame a mí como siervo para la exposición de tu palabra y para tocar y ser guiado por su Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que necesitan, y también a fundamentar y fortalecer a aquellos débiles en la fe. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El libro de Romanos tiene muchas similitudes a las cosas que nosotros estamos viviendo. Principalmente, el apóstol Pablo ya llega al capítulo 4 fundamentando cosas que son muy importantes hermenéuticamente. ¿Qué quiero decir? Una correcta interpretación de la Biblia para entender lo que el Antiguo Testamento decía de Cristo y cómo Pablo y también los apóstoles del Nuevo Testamento fueron tomando pasajes del Antiguo Testamento y aplicándolos a Cristo. No vamos a descubrir esto el día de hoy haciendo una clase de hermenéutica, pero sí quiero animar a mis hermanos a que sean fortalecidos en la fe, a que en el contexto que estamos viviendo, en medio de una pandemia en donde las personas están sufriendo, y probablemente hoy día tenemos casi 1.000 personas infectadas, muertas, y muchas infectadas, más de 80.000 personas en nuestro país, Dios tiene que fortalecer a las iglesias y a los creyentes para que sean luz del mundo. Y ese fue el propósito de esta carta. Y quiero animarles con el principio de esta carta, recordando un poquito para qué fue inscrita. En la carta, el apóstol Pablo establece algo importante. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1. Quiero retroceder al principio de esta carta para fortalecer lo que Dios quiere, en resumen, hacia nosotros.
En Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él que ya ha prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, quien nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia, el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta parte diciendo de que Pablo ha sido apartado para un mensaje importantísimo. La carta parte en medio de dificultades. Dijimos que probablemente fue una diaconisa, Febe, que era una servidora más que nada, que llevó esta carta de Corintio a Roma. Y Pablo está mandando esta carta para fortalecer la fe de los creyentes y principalmente de los gentiles, aquellos que no venían de la descendencia de Abraham, de alguna forma racialmente, pero ahora los quiere fortalecer en la fe para que el evangelio sea clave en sus vidas. Mira lo que dice en el versículo. Dice que por medio de quien hemos recibido la gracia, el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Y es un propósito que por amor a su nombre sigamos enseñando este mensaje, porque Dios hizo justicia en la persona de Jesucristo. Mira lo que dice en una definición clave del Evangelio después de la introducción y los deseos de visitar a Roma, porque quiere visitar a Roma y quiere anhelar, por ejemplo, en el versículo del capítulo 1, versículo 11, dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir, cuando esté en vosotros, nos confortemos mutuamente, cada uno de la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Entonces Pablo está diciendo, vamos a confirmar los dones, vamos a animar a la iglesia para que de alguna forma sigamos animándonos. Pablo no está con ellos y está diciendo, nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro para que tanto vuestra fe como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes de ir a visitarlos y ahora me ha sido impedido a fin de obtener algún fruto entre vosotros, así como los demás gentiles. Entonces, el apóstol Pablo está tratando de animar a mis hermanos con una profunda carta teológica. Estaba tratando de animar a los hermanos en Roma que aparentemente no le conocían físicamente, pero sí necesitaban entender doctrina y necesitaban entender la profundidad de la salvación y la profundidad de ese llamado. Entonces, el día de hoy yo quiero animarle, aunque suene muy teológico y muy profundo, quiero animarle a usted a que está escuchando a ser fortalecido en la fe. Porque mira lo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque por el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y yo quiero animarles con esos mensajes. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 1 muestra que ningún ser humano puede alcanzar la salvación, y del versículo 18 en adelante hace una radiografía del pecado de la humanidad, y básicamente lo que está diciendo, está describiendo la naturaleza pecaminosa del hombre y como le llamamos nosotros en teología, la depravación total del hombre. Él comienza con un desglose increíble. En el capítulo 2, el justo juicio de Dios lo establece tanto para judíos y también como para griegos. En el capítulo 3, el apóstol Pablo está mostrando la importancia de que los judíos creían ser mejores que los gentiles, porque ellos habían obtenido supuesta salvación por haber sido descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que se les había dado la promesa
y que de alguna manera habían recibido la ley de Dios a través de Moisés y eran de alguna forma conservadores de la palabra de Dios, y por esta teología de la gotera, o la teología de esta salvación de alguna forma por las obras por parte de la fe de Abraham y de la obra de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de cómo ellos fueron justificados por ser obedientes supuestamente, como ellos pensaban, ellos obtenían la salvación. Y echamos por tierra todo eso y dijimos que la ley de Dios solamente cumplía el único objetivo de que habían de entender, o tenían que entender, de que eran pecadores. Y con eso en mente, como dijimos en el versículo, en Romanos capítulo 3, versículo 20, porque dice, porque las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Comenzamos a desglosar un ejemplo de la fe, de la experiencia de Abraham, el padre de la fe, en donde Dios lo declaró justo no por las obras de la ley, sino que lo declaró justo aparte de las obras de la ley, lo declaró incluso, como vamos a ver el día de hoy, incircunciso, es decir, lejos del pacto que Dios había mandado. Entonces, estuvimos declarando este tipo de cosas. En el capítulo 4 vimos que Abraham fue declarado justo aparte de las obras de la ley. Vimos el ejemplo de Génesis capítulo 15, versículo 6. Estuvimos viendo la explicación de esos versículos, de los versículos 4, del 3 al 5. Después la respuesta de Abraham el día de hoy, y la vamos a desglosar. La semana anterior vimos el ejemplo y la importancia de que fue declarado justo aparte de la circuncisión, pero además un ejemplo de que David como padre, como cierto grado, un eslabón dentro del plan de la salvación, Dios también lo declaró justo aparte de las obras de la ley. Él fue declarado justo por fe. Entonces, hoy día vamos a ver la explicación de cómo Abraham fue declarado justo aparte de las obras de la ley, siendo incircunciso. Entonces, hoy día vamos a ver, ¿la prueba se aplica a los individuos circuncidados o no circuncidados? Vamos a ver que Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado, el padre de la fe de todos los individuos incircuncisos que creen, y el padre de la fe de todos los individuos circuncidados que también creen. Entonces, Pablo, mira, vamos a ver después de este resumen, vamos al versículo 9 que nos compete. Dice, en el contexto anterior, en el versículo 7, dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces, el apóstol Pablo comienza con este argumento diciendo que es feliz aquel que ha sido perdonado aparte de las obras de la ley, y toma un versículo de Salmos capítulo 32, versículo del 1 al 2, para poner este argumento en su mente y decir, es feliz. David fue bienaventurado, fue feliz a pesar de que era un gran hombre de Dios conforme al corazón de Dios, pero también él fue un pecador que llegó incluso hasta el asesinato. Y él se sintió en su mente perdonado, bienaventurado y feliz porque Dios le había perdonado su pecado. Y en ese contexto, Pablo usa una intensidad de una pregunta retórica para extraer una conclusión de esta bendición, de esta felicidad. Se refiere al contexto del versículo 6. Dice, ¿cómo también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios le atribuye justicia aparte de la ley? Entonces hoy día vamos a desglosar la importancia de la bendición de que usted haya sido perdonado aparte de las obras de justicia que supuestamente puede hacer para ser salvo. Es un hombre bendito, es una mujer bendita, es bendecido porque Dios le salvó sin un esfuerzo o una obra de la ley. Esta bendición se refiere, como le dijimos en el versículo 6, y Pablo tiene claro el plan de redención del Antiguo Testamento en su progresión. Ahora, queremos hacer una pregunta. ¿Qué estaba pensando el autor? ¿Cómo llegó a esa conclusión?
Bueno, vimos los versículos anteriores, como dice, como también David habla de la bendición que viene sobre los hombres que se les atribuye justicia. Entonces, la prueba se aplica a individuos circuncidados y no circuncidados. La respuesta de la pregunta retórica es: la bendición de tener los pecados perdonados ¿es solamente para los circuncisos? Probablemente ellos creían que esta bendición de Abraham, Isaac y Jacob, y después posteriormente para el rey David, era una bendición de aquellos que solamente cumplían con el rito de la circuncisión. Entonces, todavía había una mezcla de ritos externos para decir: nosotros tenemos una bendición y Dios le perdona el pecado a aquellos que están cumpliendo con la ley de Dios. Mira, vimos en algunos, el argumento es la respuesta está en los versículos del capítulo 3, del versículo 28, dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Es Dios de los judíos solamente? ¿No es Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en la virtud de la fe a los circuncisos, y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confiamos y confirmamos la ley. Su lógica es que Dios justificará tanto a judíos y a gentiles por medio de la fe, aparte de las obras de la ley. En estos versículos del ejemplo de Abraham y de David, ¿cuál era la lógica del autor? Pablo llegó a una conclusión de la intertextualidad del texto. ¿Qué quiere decir? Tomó algunos versículos del Antiguo Testamento para aplicar su lógica, para aplicar su argumento. Ahora, ¿qué estoy hablando? ¿Estoy hablando términos muy profundos? No, la intertextualidad del texto es la relación que mantienen con otros textos, ya sea contemporáneos o anteriores, en el conjunto de los textos que se vinculan explícitamente o implícitamente un texto que concluye en un especial tipo de contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión desde el curso. Es decir, que el apóstol Pablo va a tomar estos versículos para establecer una conclusión determinada. ¿A qué quiero decir con eso? Va a decir: mira, Abraham fue circuncidado, David fue perdonado antes de ser antes de tener la importancia de las obras de la ley, y Abraham también fue perdonado antes del pacto de la circuncisión para el pueblo. Es decir, que Pablo establece la siguiente conclusión: David y la Biblia llaman bienaventurado o feliz o tienen una bendición porque han sido perdonados por sus pecados. Eso quiere decir que la teología bíblica de la redención y la obra de Cristo, Pablo la aplica a David y por ende también la va a aplicar a Abraham. De acuerdo con lo dicho anteriormente, el apóstol Pablo se basa en el enfoque del pacto con Abraham como el argumento para los judíos de la época. Los judíos de la época creían que la importancia de la circuncisión era importantísima para llegar a ser salvo. Como un ejemplo contemporáneo es como decir: yo necesito ser bautizado para ser salvo. Ellos decían: necesitamos tener un sello para llegar a ser salvo. Y en realidad Pablo lo deja súper claro que no es así. De hecho, Pablo emplea una expresión llamada mandamiento, que es en realidad el mandamiento de hombre, es decir, las obras de un mandamiento rabínico. Según la interpretación de ellos, era que el cumplimiento concreto de la ley como un acto constituía la justicia del hombre delante de Dios. Ahora, es aquí a donde sigue la pregunta, o nos hace la siguiente pregunta: ¿por qué mandó a Abraham a los descendientes circuncidarse? Entonces, en una exposición del versículo 9, esta bendición se aplica solamente a los de la circuncisión o solamente a los de la incircuncisión. Entonces, en el flujo de pensamiento de los judíos, es decir, Dios llama a Abraham en el capítulo 15, posteriormente en el capítulo 17 de Génesis 15, Génesis 17,
confirma ese pacto y posteriormente a ese llamamiento de Abraham, en la segunda parte de ese pacto de Dios con Abraham, le dice que debe circuncidarse por generación en generación. Por lo tanto, los judíos decían, si de generación en generación Dios va a cumplir con la primera parte del pacto, necesitamos nosotros cumplir con la segunda parte del pacto, que es circuncidarse. Por lo tanto, si yo me circuncido, Dios en cierto grado requiere ciertas obras mías. Esa era su lógica. Una conexión evidente es la palabra macarismo, que quiere decir bendición, que se refiere a una bendición de la justicia a través de la fe, aparte de las obras de la ley. Y Pablo concluye eso. Hay una bendición, es decir, tú eres bendito porque fuiste salvo por no cumplir la ley, sino que por el llamamiento de Dios. Los judíos tenían una mezcla en su mente. Es decir, ellos pensaban que si Dios hizo un pacto con Abraham y que iba a hacer bendita todas las naciones de la tierra y por ende le iba a dar tierra, descendencia y bendición, en la segunda parte del pacto, Dios les dijo que debían circuncidarse para mantener o obtener esa salvación o bendición. Lo que Pablo pregunta, si la justicia por la fe se aplica a los circuncidados, ¿o a los circuncisos también están incluidos en la salvación? Claramente que sí. Entonces, la bendición de David probablemente fue entendido por los judíos como aplicable solamente a los circuncidados, dado que la señal del pacto en Génesis 17 se podría concluir que la circuncisión es indispensable para recibir la gracia de Dios y el perdón de Dios. Por lo tanto, necesitamos reconocer el pacto con Abraham y la importancia de la circuncisión. Y como un pastor debe enseñar teología, también tiene que aplicar esa teología a nuestra vida. Ya dijimos que estos versículos están hechos para animar a los hermanos a obedecer la fe y a vivir por fe. Entonces, lo primero que tenemos que entender, la profundidad del Antiguo Testamento. Hemos hablado de circuncisión y si usted nunca ha escuchado ese término, quiero explicárselo. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión consistía en una operación realizada en el miembro viril, es decir, el miembro del hombre, en que se cortaba una porción del prepucio. Aunque también se practicaba en otras naciones, en Israel, la circuncisión tiene un significado distinto, como un signo del pacto con Abraham, en Génesis capítulo 17, versículo 11, que hablamos de antes, que tiene en parte las características de este pacto. Se presenta como susceptible de una profundización progresiva a través de que se enseña una ética espiritual también. El rito externo, cuya observancia se enfatiza estrictamente, debía ser un signo de cambio interno efectuado por Dios. Tanto los incircuncisos como los inmundos son expulsados de la ciudad santa, de acuerdo a algunos versículos que vamos a ver un poquito más adelante, y la humillación y la aceptación del castigo de Dios deben estar en el corazón del incircunciso antes que éste restaure su pacto. ¿Qué quiere decir con eso? Es que Dios va a tomar esta señal de la circuncisión como algo que ocurre espiritualmente en el corazón para los judíos y que lo apunta a Cristo. Y posteriormente va a ocupar esta misma idea de una señal para trabajar en el corazón del ser humano, siendo incircunciso o circunciso. Va a decir que para Dios lo más importante es el corazón que ha tenido una señal de una obra redentora. Mira lo que dice en los capítulos anteriores, en Éxodo capítulo 4, versículo 4 del 24 al 31. Dice, y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Está hablando de Moisés, que no había sido circuncidado. Entonces, Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí.
y Dios lo dejó, y ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto, y él le fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Y contó a Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que había hecho, que había mandado hacer. Entonces Moisés y Aarón reunieron a los ancianos y de los hijos de Israel, y Aarón habló todas estas palabras que Dios le había hablado a Moisés. Entonces hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Entonces dice que Dios le salió al encuentro. Es una cosa muy increíble lo que está ocurriendo acá. Ciertamente Dios dice, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Es interesante. Ahora, no tenemos todos los argumentos teológicos de ese pasaje de Éxodo capítulo 4, versículo 24, pero sí queremos decir una cosa. La señal de ser circunciso era una señal de algo que había ocurrido anteriormente por medio de la fe. Entonces hay algo que está ocurriendo en el corazón de esta persona, en el corazón de Moisés en este caso, pero como señal de que Dios había hecho algo con ellos, necesitaban ser circuncidados, y Dios de alguna forma, de una forma terrorífica, para ser sellado en cierto grado, para ser visto externamente de lo que había pasado espiritualmente, necesitaba circuncidarse, y eso fue lo que ocurrió en Éxodo capítulo 4. Pero mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Es un mandato también en el Antiguo Testamento a creer por medio de la fe y que lo que Dios nos está haciendo a nosotros en el Nuevo Testamento. Miren el Deuteronomio 30, versículo 6. Además, el Señor, tu Dios, circuncidará a futuro tu corazón y el corazón de tus descendientes para que améis al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Interesantísimo lo que también se nos presenta en Ezequiel, que Dios va a circuncidar el corazón o va a lavar el corazón o va a producir algo espiritual en la vida de los creyentes, en la vida de aquellos que Dios ha elegido. Y fíjate lo que también produce en el futuro, en la ciudad santa, hablando de algunos pasajes proféticos en Isaías 52:1, dice, despierta, despiértate, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar aquí. Hablando de que en el futuro deben haber solamente circuncisos de corazón. Esto es importante relacionarlo con lo que va a ocurrir en el futuro, con lo que Dios permite por medio de la obra de la justicia creada de Dios por medio de la fe en la obra de Jesucristo. En Ezequiel capítulo 44, hablando de una visión del templo y de la importancia del templo milenial, mira lo que dice en Ezequiel capítulo 44, versículo 7. Cuando introdujiste extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa, cuando le ofrecéis mi alimento, la grosura de la sangre e invalidaste mi pacto, esto además de todas vuestras abominaciones. Entonces, lo que Pablo está mostrando acá a través de Abraham es que hay algo espiritual que necesitaban entender los judíos, que algo necesitaba ocurrir en su corazón para llegar a ser salvos. No necesitaban cosas externas, no necesitaban una señal de ese pacto ratificado, sino que necesitaban creer por medio de la fe que Dios mismo iba a poner, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio, dice que Él circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. La importancia de la salvación por medio de la fe, la importancia de la obra espiritual, de la regeneración, antes de hacer cualquier señal, antes de hacer cualquier rito,
necesitamos entender que la persona ha conocido al Señor como el Señor Salvador de su vida, en este caso al Mesías bíblico, a Jesucristo nuestro Señor. Y mira lo que dice hablando de la segunda mitad, usted puede ver y mostrar el Génesis capítulo 17, puede leer Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 9, y nosotros vamos a leer del 9 al 14, lo puede ver usted en su casa. Es lo que dice en Génesis 17, hablando de lo que estamos diciendo en el tema de la señal del pacto. Génesis 17, versículo 9 dice, y dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, tu descendencia después de ti, todo varón que esté entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o comprado con dinero, y estará mi pacto sobre vuestra carne. Siempre habla de la carne como pacto perpetuo. Carne, fíjate. Habló de algo del espíritu y habló de la carne. Fíjate lo que habla un poco: circuncidará tu corazón, vuestro corazón, y con toda tu alma. La idea es la diferencia entre la carne y el espíritu. Entonces estamos viendo que acá estamos viendo una señal de un pacto en cierto grado de consecuencia para todo el pueblo, pero no necesariamente, aunque haya sido circuncidado, esta persona es creyente. Y esto es importante destacarlo. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo, por lo tanto puede haber sido otra persona, es un siervo, pero como el pacto de vuestra carne perpetuo, más el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada en su pueblo y ha quebrantado un pacto. Entonces, hay algunas respuestas teológicas para esto. Dios estaba habitando en medio del pueblo. Y como señal de algo que iba a ocurrir, para que no muriera, necesitaba ser circuncidado como una señal de que estaba en cierto grado en relación con el Dios bíblico, el Dios eterno, el Dios santo, santo y perfecto, pero no necesariamente era un hombre salvo. Entonces, Dios establece una señal de pacto para establecer un pueblo en la cual iba a ocupar como progresión, como de alguna forma guardadores de todas las normas y de la ley de Dios y todo lo que Dios iba a hacer con el hombre habitando en medio de ellos. Entonces, teológicamente podemos decir y concluir que esta señal no necesariamente tenía que ver con la salvación, y Pablo lo explica ahora en Romanos capítulo 4. Ahora, lo que Pablo especifica acá es el pacto de Abraham, en donde en estos propósitos Dios detalla cómo planea salvar a las personas y restaurar todas las cosas. Eso quiere decir que en esa restauración se establecerá en 3 grandes promesas: tierra para Abraham, un gran número de descendientes y las bendiciones universales para las naciones. Eso quiere decir que Dios iba a preservar un pueblo en la cual, independiente de que algunos sean salvos por medio de la fe, una elección soberana de Dios en medio de ese pueblo, Dios va a preservar a aquellos para que de alguna forma iba a darle en un futuro tierra para Abraham, un gran número de descendientes y las bendiciones universales para las naciones. Y esto es el pacto de Abraham. Dios detalla cómo planea salvar a las personas. ¿Y cuál va a ser ese plan de salvación? Lo iba a hacer preservando a un grupo de personas. Algunas de ellas iban a ser salvas, otras no. Algunas iban a rechazar a Dios, otras sí iban a rechazar a Dios, pero ese remanente escogido iba a preservar las Santas Escrituras, iba a preservar las normas de la ley, iba a preservar la obediencia por fe a ese pacto en obediencia a través del plan de la redención, para que por la preservación de las Escrituras, por la preservación de un pueblo escogido por Dios, un remanente santo, iba a venir el Mesías, en el cual iba a
iba a cumplir este pacto que Dios hizo con Abraham. Dios promete a Abraham hacer una nación grande. Por lo tanto, en esa nación grande, en una nación de alguna forma culturalmente grande, Israel, algunos de ellos serán salvos, otros no, forma para sus descendientes. Dios promete que será bendecido y que su nombre se hará grande. Y tercero, es que Abraham será de bendición para los demás. Y también hay una especie de bendición y maldición para que los que iban a rechazar al pacto y los que se iban a adjuntar al pacto. Y eso es lo que vemos en lo que pasó en Babilonia y también con Asiria, que los que rechazaron el pacto de alguna forma tuvieron consecuencias en el Israel nacional. Es una explicación teológica muy profunda. En Génesis 15, Dios se compromete con proteger a Abraham y también a los descendientes numerosos como las estrellas, y Dios lo cumple. Pero también establece un pacto en cierto grado de circuncisión para mantener a un pueblo en el cual iba a preservar todo este plan soberano y la idea del plan soberano de salvación y de redención. Con el pacto abrahámico, Dios obliga a traer bendiciones en tres partes. Le da algunas promesas a Abraham, algunas a las naciones de Israel y otras a las familias de la tierra. Abraham será personalmente bendecido, ya que Dios lo engrandecerá a su nombre y lo convertirá en el padre de muchas naciones. Israel será bendecido, ya que se convierte en una nación que hereda un territorio para siempre, experimenta paz con sus enemigos, y los pueblos gentiles también serán bendecidos, ya que Dios los introduce en su pacto y los bendice como un pueblo juntamente con Israel. Y eso somos nosotros, que es increíble. Aunque los pactos se enfocan principalmente en Israel, lo importante es que no se restringen ni a él, solamente a ellos. Y eso es lo que Pablo nos está explicando. Por ejemplo, en Génesis 12:3 dice, y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Dios está preservando un grupo de personas, les dice que ustedes van a hacer un pacto importante conmigo y van a mantener ese pacto circuncidándose el prepucio de eternamente, de alguna forma como señal del pacto, y Dios quiso espiritualmente guardar a ese grupo de personas para que naciera el Mesías. Y en el Génesis 22:18 dice, y en tu semiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y tú has obedecido mi voz. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 7 en adelante, eso nos aplica a nosotros como iglesia. Por consiguiente, sabes que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de fe son benditos con Abraham, el creyente. Pablo también se inspira en la importancia del pacto abrahámico. En el capítulo 4 dice que por Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esto es muy importante lo que venimos diciendo, de acuerdo a este pacto. Nosotros somos parte de ese pacto, no porque hayamos querido, sino que está en el plan de Dios. Y es increíble, Dios preserva a un grupo de personas, hace una señal del pacto para mantener en cierto grado, para proteger toda la palabra de Dios, para proteger las costumbres, para hacer un templo que iba a habitar el Dios de la tierra, el Dios del universo, el Dios de todo el mundo, para proteger todo lo que Dios tenía en ese tiempo, en ese contexto, y de alguna forma establece a hombres piadosos que preservan y comienzan a predicar el mensaje de salvación. Entonces, en la unión y en la conformación de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Israel como nación, Dios comienza a preparar a hombres para que fueron circuncidados, que fueron dentro de ese pueblo, pero también a través de ese mensaje ocupó a algunas personas gentiles para anticipar lo que iba a venir nosotros en Cristo. Ahí tenemos, por ejemplo,
a Naamán, tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos a Jonás que tuvo que ir a predicar a los ninivitas, tenemos a muchos hombres, a Ruth que es parte de la descendencia mesiánica, que no es parte del pueblo de Israel. Entonces Dios tenía un plan específico a todas las naciones y también un plan específico de preservación y de unas promesas para la tierra con Abraham, para su descendencia y también para las naciones. Esto es importante destacarlo, porque el plan soberano para las naciones todavía no se ha establecido cuando Jesús venga a instaurar su reino milenial. Ahora, se le contó como justo antes de ser circuncidado para que pudiera ser padre de los dos grupos, los gentiles que son salvos por la fe y los judíos que son salvos por la fe. Gentiles y judíos creyentes en sus identidades étnicas, pero ambos están unidos por Abraham por medio de la fe. Se identifican como descendientes suyos. Como dijimos, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. El pacto abrahámico afirma que todas las clases de personas serán salvos por la gracia, por medio de la fe, como Abraham, pero los judíos cristianos y los gentiles tendrán sus identidades étnicas, pero en realidad son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios. Las promesas hacia un hombre, concretada que Cristo es el que hace justicia e imputada en nosotros por medio de la fe. A nosotros se nos imputó nuestro pecado, a Cristo se le imputa el pecado y a nosotros se nos imputa justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros llevamos a la cruz el pecado y nosotros, en cierto grado, llevamos a la cruz el pecado y Él, en vez de mandarnos o devolvernos pecado, nos trae y nos da de su justicia. Como conclusión, en el capítulo, Abraham se presenta como a su heredero en el lugar de su hijo, y Dios le mostró a Abraham las estrellas del cielo. Le prometió que sus descendientes serían tan innumerables como las estrellas, y Abraham fue considerado justo por confiar en la promesa de Dios. Entonces, la conclusión es, la fe de Abraham se le cuenta por justicia y puso su fe a la promesa de Dios, y por eso está la respuesta en el versículo 10. Entonces, ¿cómo le fue contada la justicia? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No, no siendo circunciso, sino incircunciso. Pablo agrega el argumento cronológico para reforzar su tesis. Cuando se contó a Abraham como justo, ¿cuándo fue su justicia? Antes de ser circuncidado. La respuesta es, Abraham fue declarado justo delante de los ojos de Dios antes de ser circuncidado. Y aquí tenemos muchas cosas que decir. Dios lo tomó a usted antes de ser parte de la familia y lo llamó a través del Evangelio. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué no tenemos padres creyentes? Muchos de nosotros decimos, ¿por qué nuestra familia no fue cristiana? ¿Por qué tuvimos que vivir tantas dificultades? ¿Por qué tuvimos que pasar por tanto sufrimiento? ¿Por qué tuvimos que ver tantas injusticias y por qué tuvimos que ver tantas inmoralidades? Es que Dios los trata a todos por igual. A algunos los va a salvar en medio de su religión. A otros los va a salvar en medio de la más profunda inmoralidad o dentro de la más profunda pecaminosidad. Pero a la larga el pecado es el mismo. Hermano, si tú fuiste salvo en medio de una religiosidad cristiana por épocas, en realidad para Dios todo lo que hiciste en medio de la religiosidad, en realidad son como trapos de inmundicia. Y lo mismo para ti, hermano, que a lo mejor viviste en borracheras, en alcoholismo, en drogadicción, y de alguna forma dices, pero ¿cómo Dios? Ahora yo tengo que ser parte del pueblo de Dios. De la misma forma, Dios te salvó. Entonces, esto nos enseña que para Dios, en medio de ese plan, tanto para un religioso, pero también para un hombre que no tenía nada que ver con las cosas de Israel o de la palabra de Dios o de la Biblia, Dios también ocupa a estos dos como hombres pecadores que están lejos de Dios.
En el caso de Abraham, Dios requería la circuncisión, pero no era necesario circuncidarse para tener una relación correcta de Dios. Unos 13 años después de Génesis 15, Dios instituyó el rito de la circuncisión como una condición para ser, no como una condición para ser justificado, sino como una señal para Abraham, para su familia y y de alguna forma de las bendiciones que iban a venir. De este modo, Pablo concluye que la circuncisión o cualquier obra por parte de los hombres que buscan distinguirse delante de los otros no tiene ningún valor o favor de Dios al ser reconocido justo delante de Dios. Y es muy importante esto, hermanos, amados. En consejería bíblica muchos han venido, es que pastor, yo he hecho esto, pastor, yo hice esto, pastor, yo hice esto. Y algunos tienen la tendencia, no, es que yo nací en cuna cristiana, yo siempre no he salido, yo nací en cuna evangélica, nadie ha nacido como creyente, todos hemos nacido como pecadores. Por lo tanto, Pablo está mostrando acá que Dios salvó a Abraham antes de ser circuncidado, antes de todo eso que viene en el rito y en la promesa del pueblo que Dios iba a establecer para que el Mesías viniera. No tiene, y todos los ritos que los judíos habían establecido, no tiene ninguna importancia para la salvación. Un ser humano solamente va a ser justificado por medio de la fe y nada más. La fe sola en Jesucristo, solo fe, solo escritura, solo la gloria de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento amplía lo que lleva su conclusión plena. Al ser la circuncisión un signo de la justicia por la fe, pierde su importancia por la justificación a través de la venida de Cristo. Ningún creyente del Nuevo Testamento puede ser obligado a someterse a algún rito. A la luz de este cumplimiento de las Escrituras, los términos de la circuncisión se aplican igualmente a los judíos como a los gentiles, puesto que la circuncisión de Cristo, todos han sido bautizados y han sido hechos en Cristo. Por lo tanto, no tiene ningún valor. Entonces, si la justicia es posible sin la circuncisión, es decir, la justicia es posible con la circuncisión, de ninguna manera. La justicia es posible sin ser circuncidado, claramente que sí. Perdón. ¿Y por qué Dios instituyó la circuncisión? Pablo trata de resolver esto. Es un sello de la justicia. Fíjese en el versículo 11 y 12. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Entonces la respuesta es que el sello de la justicia de la fe, el propósito es usar ambas palabras, es decir, que la circuncisión no es intrínseca o esencial para la fe, en cambio confirma, documenta, ratifica y autentifica el derecho de la fe que Abraham tenía. Pablo elimina cualquier duda de que la circuncisión es esencial para la justicia, es decir, afirmar que Abraham tenía esta justicia por la fe mientras no estaba circuncidado. Uno debe interpretar el papel de la autentificación y la confirmación de la circuncisión de tal manera como se interpreta como lo indispensable para la justicia. Es decir, la persona no puede creer que ha sido justificada a Dios por algún acto de obediencia aparte de la fe. La persona no circuncidada no tiene ninguna desventaja al carácter de la señal, porque la justicia está disponible por la fe con circuncisión o sin circuncisión. El argumento se basa de dos cláusulas de propósito principal en los versículos 11 y 12, que está relacionada con los gentiles y con los judíos. Son dos cláusulas que son cláusulas de propósito, es decir, la justicia por medio de la fe a los judíos y la justicia por medio de la fe a los gentiles. La justicia por medio de la fe a los circuncidados
circuncisos y la justicia por medio de la fe a los incircuncisos. Thomas Reiner, un profesor del Seminario Teológico Bautista, dice lo siguiente: Pablo enseña que Abraham es padre solo de los judíos que tienen fe. La circuncisión por sí sola es insuficiente para permanecer al pueblo de Dios. La promesa de la herencia de Abraham como padre de todos es habitual ver un cambio significativo en el argumento del versículo 12 y 13, hablando de las promesas. En el versículo 13 muestra un cambio aparte del versículo 9 al 12, que están estrechamente unidos. Los versículos 9 al 12 sostienen que Abraham es padre de los judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos por la fe. Por lo tanto, Abraham es solamente padre de aquellos judíos que han creído en Jesucristo. Y Abraham es padre de los incircuncisos que han creído por medio de la fe en Jesucristo. No es padre de otros, ni de los judíos que creían que eran cristianos, creían que eran salvos. Ellos no lo podían llamar padre. El versículo 13 habla de la promesa y lo vamos a ver en la próxima semana. Dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de aquel que sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino que por medio de la justicia de la fe. Y esto es muy importante destacarlo, hermanos. Muchos quieren de alguna forma judaizar la iglesia. Y muchos piensan, no, es que hacemos tal rito, o hacemos tal cosa, o ocupamos tal cosa de los judíos, o ocupamos tal cosa del pueblo de Israel. Sí, nos va a ayudar para mirar a Cristo, para enfocarnos en Cristo, pero si yo ocupo un kipá, ocupo un shofar, o empiezo a hablar como judío y comienzo a decir shalom de aquí en adelante, el Yeshua, o este tipo de cosas, no siendo del pueblo de Israel, en realidad lo más importante es que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo y no por ser parte del pueblo, de alguna forma por las señales o por los ritos que el pueblo judío tenía. La promesa es a los descendientes de la fe, no a los descendientes de aquellos que en cierto grado son nacionales. Entonces, para comprender lo que cuando Pablo usa la promesa en el contexto nos ayudará a comprender lo siguiente, porque Pablo dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia, que el que sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino que por medio de la justicia, de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa firme para la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino que a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y como está escrito, te ha hecho padre de muchas naciones, delante de aquel a quien creyó, es decir, Dios, que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Qué maravilloso es este plan, como explicamos. Dios preservó a hombres para llegar a Jesucristo. Dios abrió la puerta por medio de la fe a judíos cristianos para que tengan al padre Abraham, y posteriormente abre la puerta a muchos gentiles como nosotros para que proclamemos ese reino, y posteriormente serán, como dijimos anteriormente, las promesas a Israel para que ese Israel en el tiempo del milenio sea en cierto grado una sabiduría a todas las naciones y sean convertidos para la gloria de Dios. Podemos decir que Abraham es padre de la fe de los judíos cristianos y padre de la fe de los gentiles. De hecho, Pablo se incluye racialmente y hace una diferencia hacia los gentiles, pero igual los une un solo hecho. Más bien, el dicho, una obra específica, la fe de Jesucristo. Lo más importante
que en el Antiguo Testamento, que debemos decir en el siguiente párrafo, que ha demostrado que según la Escritura, la obtención de una posición de justicia ante los ojos de Dios es siempre por medio de la fe. No es un asunto de obras, siempre va a ser por la fe. Por lo tanto, de gracia, y además que esto no tiene nada que ver con la circuncisión o algún rito. En realidad, a Abraham fue contado por justo antes de ser circuncidado. Por eso Abraham debe ser considerado padre espiritual, líder espiritual de aquellos que son creyentes, circuncidados o no. Y la circuncisión es dicha como un sello. Es una señal de un sello. Fue una prueba exterior de la justificación que ya había recibido. El propósito de Dios era que Abraham fuera padre de todos los que creen. Por consiguiente, los que son justificados. Para terminar, ¿es usted justificado delante de Dios? ¿Es usted sellado por el Espíritu? Es necesario que lo tenga muy claro. Porque como dijimos delante, esto es para los gentiles, para que entiendan que son parte de este grupo escogido de Dios para la bendición y para ser sal de la tierra, para ser luz del mundo, para fortalecer la importancia del Evangelio. Y lo debe tener muy claro, porque si para usted no está seguro de la salvación, o para usted piensa que la salvación se pierde, o piensa que, bueno, soy salvo y a veces no soy salvo, o ando viviendo en la vida como que soy cristiano, pero en realidad vivo una vida hipócrita, Efesios te deja algo muy claro. En Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 dice, en él vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, como miras a la redención, que es la posesión adquirida para la alabanza de la gloria. Si fuiste sellado con la salvación, con el Espíritu Santo, es decir, a través del mensaje del Evangelio, tú te arrepentiste de tus pecados. Le dijiste a Jesucristo que eras tu Señor y tu Salvador personal. Le dijiste, le confesaste a Dios tus pecados y le pediste perdón y creíste que Jesús pagó el precio por tus pecados y que vas a resucitar al tercer día y le pediste misericordia por gracia de Dios. Creíste en el Señor, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio en el día de hoy? Es que Dios es santo. El hombre es pecador y que usted no puede justificarse delante de un Dios extremadamente santo. Y que la única forma es que Cristo, que con su justicia, su redención, su perdón y su gracia, nos hace justo delante de Dios, ya sea para un judío y también para un griego, ya sea para un gentil como para un cristiano, para un judío, ya sea para una persona que se cree creyente y todavía sigue siendo inconverso. Usted no puede salvarse por sus propios medios. Usted necesita a Cristo, el que hizo el rescate, el que pagó el precio del pecado sin haber pecado, que se hizo maldito por nosotros, habiendo resucitado el tercer día y que de alguna forma justifica a todo aquel que cree. Hermanos, basta ya de tomar el evangelio como cualquier cosa. Creo que Dios está ocupando esta pandemia para fortalecernos en el evangelio. Tanto como ocupó la persecución en el tiempo de Pablo, tanto como ocupó la persecución en el tiempo de Pedro, cuando animó a la iglesia después de ser perseguido con Nerón, y después que se quemó Roma. Dios está ocupando esta pandemia para que seas fortalecido en tu fe. La fe y la vida cristiana es muy importante. Acompáñenme, por favor, a Gálatas 1 en adelante. Aquellos que estaban torciendo el evangelio con los judaizantes, Pablo dice lo siguiente en Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Tan necios sois que habéis comenzado por el Espíritu y vas a terminar ahora en la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si en realidad fue en vano.
A aquel que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Si Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, por consiguiente sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición, pues como está escrito, maldito es todo aquel que no pertenece, que no permanece en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El ánimo es ese. Como en el contexto de los Gálatas que estaban torciendo el evangelio con los judaizantes, en el contexto del día de hoy te quiero decir algo. ¿Tienes ídolos en tu vida? A lo mejor no eres judaizante, a lo mejor no estás turbado con las cosas de los judaizantes, pero lo único que quiero decir es que te afirmes en la justificación por medio de la fe. Afírmate en Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo aquel que cuelga en un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. ¿Has escuchado este mensaje? ¿Sigues preso en tus obras? ¿Tienes un evangelio hipócrita? Si comprendes estas cosas elementales como la adopción, la justificación, solo la fe, la gracia bendita, la perseverancia de los santos, sigues en una actitud carnal, Pablo dice, basta ya. Basta de vivir pensando que has sido salvado así como una cosa básica. Basta ya de vivir en la carne, basta ya de no pensar la importancia de tu fe, basta ya de menospreciar la cruz de Cristo, basta ya de vivir en la carnalidad, basta ya, por favor. Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis sido revestidos. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay mujer, no hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús y sois de Cristo. Entonces sois de descendencia de Abraham, es decir, herederos según la promesa. Si los judíos viven con señales en su mente, tratan de vivir en santidad por las obras de la ley, son temerosos de Dios, se visten de una forma distinta, celebran todos los mandatos que Dios ha establecido en la palabra de Dios como señales del Mesías. ¿Por qué la iglesia pisotea la sangre de Jesucristo? Gálatas 4, 3 al 9 dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y por eso sois hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, heredero por medio de Dios. ¿Vives como un hijo de Dios? ¿Vives como un heredero? ¿O vives con las cosas elementales de este mundo, amando este mundo? Mira lo que dice en el versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Cómo le dice a los Gálatas, quieren volver al judaísmo? Debemos profundizarnos, debemos involucrarnos, debemos someter nuestra mente al glorioso evangelio. Mientras más agradecidos estamos de nuestra salvación, debemos empoderarnos y mostrarnos la justicia a las naciones. ¿Te avergüenzas del evangelio? ¿Por qué como iglesia nos cuesta tanto dejar las cosas del mundo?
Pidamos misericordia de Dios y seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y como dice acá, porque Él ha sido bienaventurado, ha sido bendito. Versículo 9, pues esta bendición no es para los circuncisos y también no tan solo para los circuncisos, sino que para los incircuncisos. Vives en bendición, eres un hijo de Dios y debes vivir tal cual eres, agradecido de tu salvación. ¿Y cómo deseas volver a las cosas esclavizantes? Afírmate en el Evangelio mientras Él pueda ser hallado. Afírmate en Dios. Pídele perdón y pídele misericordia si estás alejado de Dios. Y tú que no eres creyente, Dios ha tenido mucha misericordia contigo. No eres de Israel. A lo mejor dices ser creyente y vives en la hipocresía de la religión. Hoy día, Jesús te llama a que seas libre. A que seas libre de verdad. Y no más bajo la esclavitud del pecado. Todavía dices ser creyente y estás esclavizado en tus pecados. Busca la libertad en Cristo y pídele perdón. Porque Jesús puede hacerte libre. Y te hace como un hijo para la gloria de Dios. Heredero según la promesa. Santo y sin mancha delante de Él. Él es nuestro Señor. Y le damos gracias a Dios por la promesa de la fe a Abraham y que esa promesa nos llega a nosotros. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Quiero que utilices esta palabra para las personas que están desanimadas. Quiero que utilices este mensaje para fortalecer en la fe, para que sean luz del mundo y sal de la tierra. Gracias por explicarnos tan maravilloso plan para nosotros que no pertenecíamos a su pueblo y que fuimos llamados por gracia. Gracias también porque puedes ocupar este mensaje para salvar a aquellos que no han mirado al Mesías. Que a lo mejor son judíos. Oro por aquellos que son judíos y que todavía siguen esperando al Mesías. Para que lo vean en Jesucristo. Que no hay otra forma de ser salvos por medio de la fe en Cristo y no por los ritos de la ley. Oro también por aquellos que quieren ser salvos y siguen presos de sus obras. Oro también por aquellos que no tienen idea del Evangelio y que necesitan a un Salvador para librarlos del pecado y de la maldad. Oro por aquellos que están moribundos y que necesitan el mensaje de la salvación. Oro por los enfermos que están muriendo en los hospitales. Oro por los doctores que están soportando este virus. Oro para que la iglesia despierte y para que realmente sea sal de la tierra y luz del mundo. Oro por un avivamiento, Señor, para que a los cuatro vientos, Señor, se proclame el evangelio del reino. Y gracias, Señor, por esta palabra. Y nos humillamos delante de su presencia, pidiéndote misericordia todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado.
En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar en gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió